Es de lo más natural que pensemos que el álgebra no nos va a servir para nada, pero estamos muy equivocados, ya que el álgebra tiene muchas aplicaciones y en este momento hablaremos de algunas y posteriormente profundizaremos en una. Algunas de las aplicaciones que tiene están en la toma de decisiones, ya que hace que tengamos un punto de vista más objetivo, ya que tenemos que tomar decisiones basadas en datos. La optimización también se ve en la necesidad de utilizar el álgebra, ya que nos ayuda a optimizar los procesos y recursos en una gran variedad de campos. Hablando de eficiencia, nos permite utilizar mejor los recursos, ya que nos permite planificarlos y asignarlos de manera más óptima. Además, permite resolver problemas complejos y encontrar soluciones innovadoras. Ahora profundizaremos en una aplicación más específica, la programación lineal. Esta es una técnica matemática que consiste en varios métodos y procedimientos para resolver problemas con la optimización, con algunas restricciones dadas mediante un sistema de ecuaciones y o inecuaciones lineales. La programación lineal es una herramienta muy eficaz. Sin embargo, es importante mencionar que esta tiene ciertas limitaciones. La principal limitación es que la programación lineal asume que tanto la función objetivo como las restricciones son lineales. Esto significa que las relaciones entre las variables deben ser proporcionales y aditivas. En esta situación donde las relaciones no son lineales, como en problemas de economía de escala o de ciertas interacciones complejas, la programación lineal no puede modelar adecuadamente el problema. En la estructura básica tenemos la función objetivo. Esta función es la que se desea optimizar, ya sea maximizar o minimizar. En esta tenemos el valor z, que es el valor que buscamos optimizar. x1, x2, etc. son las llamadas variables de decisión, y c1 y c2 son la contribución de cada una de estas variables al valor total de z. Como restricciones tenemos las inecuaciones o ecuaciones lineales que limitan las posibles soluciones del problema. Esas restricciones representan los recursos limitados o las condiciones que deben cumplirse. En estas, A son los coeficientes de las restricciones, que representan las relaciones de las variables x1, x2, etc. B1 y B2 son los límites superiores de las restricciones. Las restricciones pueden ser del tipo menor o igual, igualdad o mayor o igual, dependiendo del problema. En la mayoría de los problemas de programación lineal, las variables de decisión no pueden tomar valores negativos, pues representan cantidades físicas. Para resolverlos, si una restricción es una igualdad, puede ser tratada directamente como una ecuación lineal. En cambio, si es una desigualdad, podemos transformarla temporalmente en una igualdad usando variables de holgura. Finalmente, para encontrar los puntos óptimos de la función objetivo, se tienen que resolver estos sistemas de ecuaciones que surgen de las restricciones. Para resolver un problema de programación lineal, primero debemos entender el problema y definir qué queremos optimizar. Luego identificamos las variables, que son las incógnitas a resolver. Formulamos una ecuación lineal que representa el objetivo y establecemos las restricciones en forma de desigualdades o igualdades. Después representamos el problema como un sistema de ecuaciones lineales y finalmente lo resolvemos para encontrar los valores de las variables que optimicen la función objetivo mientras cumplen con las restricciones. Método de aproximación de Vogel. Esta es una técnica heurística utilizada para resolver problemas de transporte en programación lineal. Su objetivo es encontrar una solución inicial básica, factible, que minimice los costos de transporte. Explicaremos brevemente en qué consiste. El paso 1 es el cálculo de penalizaciones. Para cada fila y columna de la tabla de costos de transporte se calcula una penalización. El paso 2 es seleccionar la mayor penalización. Se identificará la fila o columna con la mayor penalización. El paso 3 es asignar cantidades. En la fila o columna seleccionada se asignará la cantidad máxima posible al costo más bajo. Y el paso 4 es la actualización y repetición. Después de realizar la asignación, se actualizan las ofertas y demandas restantes y se calculan las penalizaciones. Este método es valorado por su capacidad para proporcionar soluciones iniciales más cercanas a la óptima en comparación con otros métodos. Los métodos de distribución se utilizan en problemas logísticos, como la distribución de productos con el objetivo de minimizar costos. Aunque son útiles, no siempre garantizan la solución óptima y pueden ser más laboriosos y menos eficientes. El método simplex es una herramienta utilizada para encontrar la solución óptima de una función lineal, es decir, el valor máximo o mínimo que se puede obtener según las condiciones o restricciones impuestas por el problema.
Para hacer este proceso más accesible y eficiente, se emplea una herramienta llamada tabla simplex. Esta tabla es una matriz organizada que contiene todos los coeficientes de las variables presentes en las restricciones y en la función objetivo. Cada fila de la tabla representa una restricción del problema, mientras que las columnas corresponden a las variables involucradas como las variables de decisión. A continuación tenemos un ejemplo del método simplex. Supongamos que un agricultor tiene 100 acres de tierra para sembrar trigo y cebada. El costo de sembrar trigo es de 20 pesos por acre y el costo de sembrar cebada es de 10 pesos por acre. El agricultor quiere maximizar sus ganancias y sabe que el trigo produce una ganancia de 50 pesos por acre, mientras que la cebada produce una ganancia de 30 pesos por acre. Además, el agricultor sabe que solo puede sembrar 75 acres de trigo debido a restricciones de riego. ¿Cuántos acres debe sembrar de trigo y de cebada para maximizar sus ganancias? Seguido de eso tenemos que identificar los datos que nos proporciona el problema, que están indicados ya en la parte derecha de la pantalla. También a la izquierda tenemos los datos en forma de variable, x representado como la cantidad de variables de trigo y y representado como la cantidad de acres de cebada. Primero debemos formular la función objetivo y las restricciones. Nuestra función objetivo será maximizar las ganancias, que será igual a 50x más 30y, donde x es la cantidad de acres de trigo y y es la cantidad de acres de cebada. Esto representando en variables es z es igual a 50x más 30d, donde z es la función objetivo. A la derecha tenemos una tabla del método simple. En la primera fila coloquemos las variables, donde r, h y s es el valor de cada restricción. En la primera columna colocamos las restricciones y en las demás columnas colocamos los coeficientes de cada variable en cada restricción. Colocamos las demás restricciones esta vez en color rosa en forma de igualdades y desigualdades, donde C es el presupuesto disponible. Los datos de la ecuación lineal los podemos pasar a la tabla de la derecha utilizando el método simplex, simplificando la tabla reemplazando las restricciones en términos de x. Esta vez no profundizaremos mucho en el método simple en lo que respecta a su procedimiento, ya que de eso no se trata la presentación. Pero después de utilizar el método simplex para encontrar la solución óptima, encontramos que la solución óptima es sembrar 75 acres de trigo y 25 de cebada, lo que maximiza las ganancias al agricultor a 3.750 pesos.